había vivido y que era eso lo que ella quería plasmar en el corto. Yo creo que en el corto se ve bastante bien. Es verdad que cuando Sara explique un poco, porque ella sabe más de todo el tema de Petronor, de los juicios y de todo, ¿no? Ayer estuvimos también en el BEC exponiendo el corto, y para solicitar firmas para hacer unas leyes, pero a nivel ya europeo, ¿no? O sea, ya mundial, para controlar el tema de la contaminación y que la gente, que las empresas contaminantes realmente pues tengan más peso, ¿no?, con la ley, pues eso, que les hagan cumplir más las normas. Pero es verdad que valorábamos que leyes hay muchas leyes en contra de controlar, de que hagan y tal. El problema es que esas leyes no se cumplen y campean a sus anchas, se meten en el tuétano de la ciudadanía. Pensamos que no podemos sobrevivir si no están ellos, hacen que la gente piense eso, y entonces pues las leyes se las pasan por el arco de triunfo. Y yo comentaba que en el vídeo se ve claramente cómo, cuando hablan del tema de la dignidad, es verdad que todo el mundo somos dignos, cada uno, porque todos somos presos de nuestras circunstancias, ¿no? Y entonces pues tomas decisiones, unas u otras, ¿no? Pero sí que entendía que es verdad que el que seas coherente y que tengas dignidad, igual no es una revolución ganada, posiblemente no, pero yo creo que es muy importante que los ciudadanos tengamos conciencia de que no pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana, que el dinero no lo es todo. Y bueno, creo que es una parte que me gustaría que igual hubierais entendido del vídeo, porque creo que es importante. Y nada más, si tenéis alguna pregunta o algo, pues nada, ahora Sara os explicará mucho más lo que es el proceso que llevamos muchos años con él, y la lucha se lleva y que se sigue, claro. Bueno, el título de hoy, de este encuentro de hoy, es No mires enfrente. Es un poquito como, no sé si habéis visto la película de No mires al cielo, del cohete que va a traer, bueno, el cohete no, la cometa, el meteorito que va a caer sobre la Tierra. Pues esto es igual, hemos cogido un poquito ese paralelismo, porque está Petronor justo enfrente, y está muy cerca. Y lo tenemos, yo he medido con el Google Maps, del centro de la refinería al centro de Getxo hay 8 kilómetros. Está el muelle, el puerto con todas sus instalaciones, y luego os comentaré las ampliaciones que va a hacer Petronor en el puerto. Entonces, y está a tiro de piedra, y aquí. La contaminación, como siempre se dice, y es verdad, no tiene fronteras. No es una contaminación que digas este municipio sí y el de al lado no. Y la distancia que hay entre Petronor respecto a Getxo son unos 8 kilómetros, cogiendo lo amplio hasta el centro, y a Bilbao hay unos 15 kilómetros. En ese área que es el Gran Bilbao, sin contar la parte de Cantabria, que claro, está Casco justo al lado, y el resto, solo poniendo la muga, que no debe haber, no hay mugas para la contaminación, pero bueno, vamos a hablar de Vizcaya, pues el Gran Bilbao es 980.000 habitantes. Entonces, la dispersión de la contaminación de Petronor pues nos llega a todos y a todas prácticamente casi por igual. El impacto visual, sonoro y de todo sobre Muskiz y Abanto, pero sobre todo sobre Muskiz, es muy intenso, ¿no? En la película se ve bastante claro que está dentro del pueblo. Entonces, esta es una situación muy anómala. En Europa no hay ninguna refinería que esté así. Quizás en España, la de La Coruña, también está bastante cerca de la población, pero es mucho más pequeña, pero lo nuestro es exagerado. Y eso ha pasado pues porque los capitalistas vizcaínos en los años 60 deciden, bueno, han acabado las minas, ha terminado todo el negocio minero, y dicen, bueno, pues ahora vamos a meternos en construir una refinería que ya entra dentro de luego ya del proyecto posterior del superpuerto, y ellos ya tienen todo un plan estratégico. Y se coloca en la marisma, prácticamente casi toda ella está en la marisma de Garbadún,
y ya en esos momentos, cuando se coloca, incumple la normativa ambiental de la época, ¿no? Arranca la construcción solo con la firma de Franco, no hay ni licencia de obras ni de nada, ni de ocupación del suelo, y empiezan a construirla en el 68. En aquel momento las leyes dicen que tiene que haber una distancia en Ranín mínima de 2 kilómetros a la población. En este caso no hay ni 100 metros. Hay casas que están en la misma valla y además son la parte más antigua del pueblo, porque a veces ha ocurrido, sobre todo en algunos países en Latinoamérica y así, que la gente ha ido construyendo sus casitas y sus viviendas pobres y tal, pegadas a las refinerías, como puede pasar en Villa Inflamable en Buenos Aires. Pero en este caso no, fue al revés, o sea, la refinería entra y ocupa y coge la parte más antigua del pueblo, se queda con el castillo más antiguo de Euskal Herria y el palacio que hay junto al castillo lo ocupa con las oficinas, que había sido antes un parador nacional. Ese es su origen. Y ellos hacen muchísimas ampliaciones a lo largo de un montón de años sin ningún tipo de autorización de nada. En la primera concesión que tienen del suelo de la marisma, que les da costas, es en 1982. O sea, hasta el 82 no tienen nada. La licencia de actividad para refino de petróleo se le da en el 2008. O sea que imaginaros qué evolución ha tenido. Claro, se le da en el 82 y eso se le da en la ley de costas, son 30 años improrrogables. Se le acaba en octubre de 2012. Ya habéis visto cómo se han tirado muchos hoteles y muchos edificios en la costa. En Castro mismo han tirado hace poco el hotel que estaba ahí en la playa. En la zona de Gorliz han tirado todos los restaurantes. O sea que en Muskis mismo en la playa también tiraron varios restaurantes y alguno bastante grande. O sea que eso ha sido lo que ha pasado con la ley de costas en todos estos años. Pero el Petronor está indemne. Ahora vuelve a estar en un estado de absoluta ilegalidad. En el 2008 plantea una ampliación con una planta de coque y cogeneración eléctrica, que se ve bastante bien en la película, que tiene como una forma así arriba, que es muy alta. Esa ampliación se hizo moviendo tanques para sacar sitio, porque lo que sí tiene esta refinería es que el espacio es muy pequeño y está muy comprimido todo, no hay sitio entre unas instalaciones y otras. Entonces movieron todos los depósitos y sacaron un espacio y hicieron esa ampliación, que lo que hacen es unos hornos muy grandes, que lo que hacen es de los residuos de petróleo, lo que ya no vale nada, ¿no? Lo vuelven a cocer y sacan un poco de diésel y el resto un carbón blanco, un negro, un carbón. Ese carbón lo llevan al puerto y en el puerto tenéis todos a la vista el domo, que le llaman, que es esa instalación del puerto Redonda Blanca. Ahí depositan el carbón de coque. También hay unas pilas de carbón de coque que están fuera. Dice Petronor que no son suyas, pero la verdad es que los camiones son los mismos, los que van a un sitio y a otro. Esas pilas que están ahí depositadas, cuando hace viento, tira todo el carbón, vuela y muchas veces viene hacia esta zona. Y también lo tira al mar, y ya sabéis que las corrientes marinas, en nuestro caso, vienen todas a la margen derecha. O sea que va todo hacia aquí y hay cantidad de imágenes grabadas en un polvo negro que contamina todas las playas hasta Orly, mezclado con la arena. Esa es la última ampliación que hicieron. Esa ampliación la hacen sobre un suelo también de marisma, y para poder construir necesitas que Costas autorice sí o sí esa instalación. Costas nunca la autorizó. Entonces el Ayuntamiento de Muskiz dio la licencia de actividad y de obra para esa ampliación sin contener la autorización de Costas. Y lo sabían, porque cuando se da la licencia, la Secretaría Municipal lo pone claramente que falta esa autorización. Cuando eso, claro, ¿por qué da el Ayuntamiento la licencia de obras? Pues ya tenía la autorización ambiental, que también se le había dado al gobierno vasco sin contar eso, sin contar
con el permiso de costas. Pues por todas las presiones que hace Petronor en aquel momento son tremendas contra el ayuntamiento. Le amenaza incluso de cobrarle 1 millón de euros diarios cada vez que se retrase la licencia de obras, y el ayuntamiento no mantiene el pulso, aunque tiene una razón en la mano muy clara, que es que no tiene la autorización de costas. Entonces nosotros como asociación llevamos pusimos una denuncia, no solo nosotros, mucha gente también había mandado cartas anteriormente a Madrid preguntando cuál era la situación, fuimos incluso a Madrid, o sea que hay todo un proceso largo de preguntas a Madrid, pero Madrid no contesta, y la demarcación de costas del País Vasco tampoco. Pusimos la denuncia, como no contestaban, les llevamos a juicio al Ministerio de Medio Ambiente, que es de donde depende la Dirección de Costas, y fue a la Audiencia Nacional. Claro, ese juicio se inicia en el 2012 y hasta el 2019 no se resuelve. Y la resolución que hay es que tienen que contestar a la denuncia. Eso es lo que conseguimos en tantos años de juicio. Petronor recurrió y todo, pero al final quedó, la Audiencia Nacional nos dio la razón de que tenían la obligación de contestarnos. Y después de eso costó muchísimo que Costas contestara. O sea, estuvimos a punto de llevarles a juicio a todos, a la dirección, al Ministerio de Medio Ambiente, a Teresa Rivera y a quien fuera, porque tenían la obligación de contestar. Al final, ya in extremis, contestan iniciando un expediente sancionador a la refinería por falta grave, que le piden 200 millones, más 6 millones por los beneficios obtenidos durante un año por la actividad de la planta de coque y tal. Entonces todo eso lleva un proceso muy largo, estamos un año entero en documentos para arriba, documentos para abajo, Petronor recurre, nosotros también. Los argumentos de Petronor son muy ridículos, ¿no? Del tipo de que no lo han hecho con mala fe, ¿no? O sea, hay cosas que no tienen argumentos, entonces dicen, es que no lo hicimos con mala fe, ¿no? O no es una modificación sustancial, cuando resulta que no han dado una autorización ambiental de modificación sustancial, y además costó 900 millones, o sea, es una obra enorme, que causa un impacto terrible sobre la población de San Julián, y es la que echa ocasionalmente, de vez en cuando, el polvo negro que se ve al principio de la película. Y al final de todo eso, en febrero del año pasado, sale ya la resolución de ese expediente sancionador, que le rebajan muchísimo, se lo dejan en 60.000 euros, más creo que son 2 millones por los beneficios de 6 meses. Y consideran que, no sé el delito, pero bueno, a mí me sale delito, porque eso es un delito lo que hicieron. El delito ha quedado prescrito porque han pasado más de 2 años desde el momento que Costas dice que se enteró. Y dice que se enteró en el 2018 de que habían hecho la planta de coque, cuando la inauguró el rey y bueno, de todo, O sea, entonces ellos se dan por enterados por un papel que han encontrado, que no está en el expediente, en el 2018, avisando del inicio de la obra, del final de la obra, mejor dicho. Entonces es curioso porque cuando se lee el documento se van contradiciendo ellos mismos, van diciendo todo el rato que no ha prescrito porque la actividad sigue funcionando, de hecho no ha parado nunca de funcionar, y al final es la abogacía del Estado que hace una cosa muy rocambolesca. Pero de todas formas, independientemente de que no le despidan 200 millones, que se quede en una multa de 60.000 euros que ni siquiera todavía ha pagado porque ellos han vuelto a recurrir, ¿no? Aunque no les han dado la razón, eso ha sido este año, en junio, pues eso, según la ley de costas, de todas formas implicaría la paralización de la actividad ilegal, porque lo que sí está claro es que es ilegal, y el desmantelamiento. Ellos lo dejan de una manera muy poco clara. Hablan de que incluso dicen, bueno, mientras no se resuelva el expediente de legalización de obras. Nosotros preguntamos si había algún expediente para legalizar esas obras
y nos contestaron desde Madrid que no existía ningún expediente de legalización. Y hay otro aspecto también que hemos descubierto dentro de todo este proceso, y hemos hablado directamente con la directora de Costas y nos lo ha confirmado, que es que Petronor nunca ha conseguido que se le prorrogue la concesión de Costas. La concesión de Costas acabó en octubre del 2012 y aunque habían hecho un cambalache para intentar, entre el PNV y el PSOE, para intentar que eso se pudiera prorrogar, porque la ley de Costas no lo permitía, pero realmente nunca se la han prorrogado. Entonces, a día de hoy, desde el 2012, Petronor no tiene ninguna concesión para todo el suelo que ocupa, que es toda la marisma, y es más o menos como el 80% de la superficie de Petronor. Entonces, en estos momentos se puede decir que es claramente ilegal, y que debería, por dos cuestiones, porque no tiene la concesión, porque hizo una ampliación sin permiso, y eso también implica que nunca esto podrían prorrogar. Claro, porque si tú tienes un chamizo en la playa, un hotel por ejemplo, y haces una ampliación ilegal de ese hotel, pues te obliga, o sea, ya no te renuevan la concesión, porque has actuado de manera ilegal sobre una concesión que es de dominio público. Entonces, en el caso de Petronor también. Pero nadie hace nada, ¿no? O sea, el poder que tiene es impresionante, el gobierno vasco le defiende por encima de todo. Hoy mismo ha salido en todos los periódicos que han hecho la primera producción de hidrógeno en el edificio nuevo, que es un edificio que en realidad hemos pagado todos, porque está hecho con dinero público. O sea, ahí hay una nueva polígono industrial que solo está Petronor y se ha gastado muchísimo dinero en construirlo, en hacerlo y en hacer los accesos. Y eso ha salido hoy en todos los periódicos. Luego, claro, eso que ha salido en los periódicos es el principio de lo que os decía que viene después. Hay 2 nuevas instalaciones de Petronor en el puerto, y eso, vamos, de alguna manera os interesa más porque está bastante cerca de aquí. Entonces, las 2 están ahora en proceso de autorización ambiental y estamos en proceso de alegaciones. Una es una construcción por detrás del Duomo, o sea, entre el Duomo y el fin del muelle, que ahí va a ir una planta como una cementera. Entonces ahí lo que van a hacer es llevar en camiones los residuos tóxicos y no tóxicos de cenizas de incineradoras, de saber y de todo tipo de industria, lo van a llevar allí y ellos allí van a meter CO2 que saquen de la refinería, un poco de CO2, porque CO2 emite más de 2 millones de toneladas, pero en esos proyectos estamos hablando de 1000 y pico toneladas nada más. Van a meter CO2 allí en esos productos, ¿no?, de cenizas, y de ahí van a sacar lo que ellos llaman ecoáridos, porque ahora le ponen eco a todo. Entonces estos ecoáridos los van a utilizar luego para hacer baldosas, cemento y así. Que encima, pensando bien, o sea, van a hacer baldosas con cenizas transformadas de productos tóxicos, que habría que pensar qué va a pasar con la gente que manipule, perfore o corte los cementos o las baldosas que se produzcan con eso, porque va a haber de los 2 tipos de materias y mezclarán todo, tóxicos y no tóxicos. Eso porque hemos estado leyendo ahora el proyecto, vamos, estoy diciendo una primicia porque justo acaba de salir ahora, y eso va a ir allí. Es una planta en principio pequeña, pero va a tener mucho impacto de polvo, porque claro, no está totalmente cerrada, y llegan los camiones, sueltan, lo tratan y luego lo vuelven a sacar en camiones otra vez para llevarlo a las fábricas donde se construyen ladrillos o baldosas o lo que sea. Y eso es uno de los proyectos que ellos lo plantean pues como una cosa renovable, de economía circular y tal. En teoría parece fantástico, y mira qué bien, ¿no? En vez de cortar montañas, pues la ceniza la transformamos en algo para hacer construcciones. Pero claro, ellos, el impacto que va a haber sobre la salud de las personas en cuanto a difusión de polvo y partículas y todo, no cuenta.
y también el hecho de que van a meter sus cenizas tóxicas. Eso está claro. En el proyecto habla de los dos tipos. Y otro proyecto que también hay, también un poco más pegado ya a la parte de Ciervana, es una fábrica demo le ponen, o sea, como de demostración, o de piloto, pero le llaman demo, para fabricar combustibles sintéticos. Y entonces ahí van a meter hidrógeno, oxígeno y por arte de magia sacan combustibles sintéticos, que es lo que ahora está saliendo mucho en la prensa, porque está intentando, el lobby petroquímico está intentando vender esa moto, la de los combustibles sintéticos para los coches. Claro, son carísimos, ¿no? Además, todavía prácticamente no ha salido nada, se está hablando mucho de ellos, pero son todo cosas muy fantásticas, que decir, no se han hecho. En marzo de este año la Shell sacó el primer bote de combustible sintético, que era como un bote de espárragos, que le había costado 50.000 euros. O sea que son cosas muy cogidas así, pero ellos ya tienen ya están detrás de la autorización ambiental y van a hacer eso en el puerto, con una inversión importantísima de dinero, tuberías, va a ir una antorcha y va a ir una chimenea. Todo ahí colocado. Y ellos además se atreven a decir que, claro, el hidrógeno es muy explosivo. Entonces, cuando lees el proyecto, habla del riesgo explosivo del hidrógeno y del oxígeno. Y porque, claro, tienen que hacer el agua, meten unos electrolizadores y separan el hidrógeno del oxígeno. El oxígeno que sobra, mucho lo van a ventear, dicen. Y por la antorcha irá saliendo lo que no puedan procesar. Y no sé qué os iba a decir de esto. Bueno, me he perdido la comba. Pero bueno, que es muy explosivo. Y entonces ellos dicen que el riesgo de que haya un efecto dominó de explosiones encadenadas si hubiera un accidente es bajo, porque hay 100 metros hasta el siguiente depósito. A Bahía Vizcaya hay 150 metros, pues eso no es nada. O sea, vemos cómo está el puerto. El año pasado, a finales de agosto, hubo un incendio aquí que fue tremendo, de unos depósitos de biodiesel o algo así. Y si hubiera seguido, hubiera ido a Bahía Vizcaya, estaba a 75 metros, ¿no? Y entonces ellos descartan el efecto dominó del hidrógeno, que es muy inflamable y además se escapa con mucha facilidad. Y esos son los dos proyectos que ahora en este momento están sobre la mesa, que tienen que ver con la noticia también de hoy del periódico. Hoy han estado todo el mundo, y por supuesto los concejales los alcaldes de nuestros pueblos, los alcaldes de Ciervana, de Abanto y Ciervana y de Musquis, ahí todos rindiendo pleitesía al señor Priugar, que es Petronor. Ha estado Cuyo, Tapia, todos, en el periódico y venía. Y otra de las cosas que también los estudios que están haciendo de los combustibles sintéticos es que van a ser más contaminantes y peores para la calidad del aire de las ciudades, porque ellos dicen que son neutros de CO2, y eso es una mentira. Neutro quiere decir que lo que sale por la refinería ellos lo meten aquí, ¿no?, en ese combustible, y entonces lo descuentan, pero luego cuando el combustible entra en el coche, suelta el CO2, pero ese CO2 que ha soltado en el coche, como lo ha restado de la refinería, al final es cero. Eso es un poco el asunto. Pero luego, a su vez, tiene pues muchos más efectos contaminantes, parece ser, de lo que se está viendo hasta ahora, porque todas estas cosas no se están haciendo todavía, en realidad. Ellos mismos lo plantean como algo piloto. Pero hacer una cosa piloto que dice que va a funcionar 8 años, cuesta muchísimo dinero y van a movilizar de todo. O sea, tuberías, no os podéis imaginar una línea de eléctrica, tremendo. Y eso es lo que están ahora. Pero todo eso lo hacen porque lo van a hacer con dinero público, con las subvenciones que
que van a llegar a través de los fondos europeos. Que esos fondos, yo no sé mucho de ello, pero he oído como que muchos de esos fondos son créditos, ¿no? También, que luego habrá que pagar a futuro. Bueno, eso es lo que os tenía que contar. Si queréis preguntar o así. Sí, ahora es el tiempo del debate. En las conferencias y charlas que damos, sometemos a interrogatorio a los ponentes y hacemos un debate. Tú, Sara, eres la presidenta de una asociación... No, soy la portavoz, la presidenta es Begoña. Ah, Begoña. La Rita, ¿no? Rita, la que firma todos los papeles ahí, que bueno. Firma solo, ¿eh? Sí, claro. A mí me mandaron a Donosti, a la cárcel, y creí que me van a dejar allá. Begoña, ¿qué años tienes? Pues en enero me cae 93. 93. Sí, Eso sí que es una... ¿Eh? Eso sí que es una mujer luchadora. Bueno. Bien, entonces vamos a empezar el debate. A mí me ha parecido genial, sobre todo me ha parecido genial la discusión de las mujeres del coro. O sea, me ha parecido precioso. Es una cosa que ahí prácticamente se dice todo, ¿no? A ver, ¿quiere intervenir? Hola, buenas. Encantado de oíros de nuevo. Digo de nuevo porque yo y otro compañero estuvimos con vosotros y vosotras pasando un día cuando nos enseñasteis todas las actividades, todos los problemas que había en Muskis. No sé si os acordáis, fuimos con la revista Hincapié. Ah, sí. Luego hicimos un reportaje, Sí. estuvimos con todas vosotras, los años han pasado y una de las cosas que a mí me sorprendió es que creo que hablasteis de que Muskis o toda esa zona estaba catalogada como uno de los puntos negros de España de enfermedades, no sé si pulmonares o cancerígenas. Hay una lista, y creo que la fuente era la Sanidad, el Ministerio de Sanidad, me parece, o quizá el de Medio Ambiente, ya no me acuerdo. Hay una lista en todos los puntos desde la geografía española en que hay esos puntos negros. Dijisteis que Muskis es uno de ellos y que hay una incidencia más alta o bastante alta en ese lugar, en ese sitio, en esa geografía que en los alrededores. No sé si me lo puedes confirmar o puedes hablar un poco de esos puntos negros o de ese punto negro o de esa afección que tiene realmente el lugar. Y también me ha llamado la atención que el protagonista del documental, cuando estaba comiendo, hablaba que decía que lo que tiene que hacer Iberdrola es pagar Petronor es pagar impuestos. Pues bueno, es que yo me acordé y lo tengo apuntado, pero no cogí la fuente ni el dato. Yo creo que fue algún analista de estos, seguramente sería del Correo, puede ser Marcos Cardoqui, que decía que Iberdrola y Petronor aportan el 40% a las arcas públicas, o sea, al presupuesto de las arcas públicas. Entonces, claro, es un poco lo que habéis hablado de cómo juegan con el hecho de aportar un dinero o aportar una serie de argumentos como pueden ser los impuestos. Yo he estado mirando a ver si conseguía confirmar ese dato y no lo he encontrado, no lo sé. Ni separar por partes cuál es cuál.
Pero claro, uno de esos datos, uno de esos argumentos es eso, ¿no? Es decir, oye, que es que hoy el San Benito general en todos los sectores es creamos empleo. No sé cómo se crea empleo, pero bueno, pues no importa, ¿no? Entonces, un poco es eso, la pregunta es eso, si sabéis algo del punto negro, si os acordáis, si podéis informar un poco de las enfermedades que tenéis contabilizadas allí. Bueno, yo voy a empezar por la segunda parte y luego sigo con eso. El sindicato ELA hizo un estudio sobre el tema, porque es muy complicado saber lo que realmente esta gente está pagando, y porque siempre hablan de cada vez más millones. Ha habido años que Petronor ha tenido pérdidas escaladas de 60 millones y aún así decían que siguen pagando 500 a la Diputación. Entonces, lo que ELA descubrió, y les ha sentado muy mal a Petronor, es que el dinero que ellos pagan, ellos consideran lo que pagan los impuestos que vienen derivados del IRPF de sus trabajadores y el dinero que ponemos, o sea, los impuestos que van añadidos al precio de la gasolina. Entonces, cuando nosotros ponemos gasolina, la parte de impuestos que tiene la gasolina, ellos lo consideran como impuestos que paga Petronor, cuando realmente lo estamos pagando nosotros cuando ponemos la gasolina. Entonces, claro, las cuentas son... Y por mucho que se pregunten, no es fácil saber lo que esta gente paga, ni mucho menos. Por supuesto, tienen una ingeniería fiscal que seguro que es imposible que paguen 500 millones de impuestos, o 750, como ahora dicen, en años que han tenido pérdidas. Claro, este año han ganado muchísimo, el año pasado, a raíz de la guerra de Ucrania, porque es escandaloso. A más guerras, más dinero esta gente. Y ahora mismo se ha visto con lo de Israel, que el petróleo estaba empezando a bajar y ha vuelto a pegar un subidón, y cada vez estas empresas se hacen más ricas, ¿no?, con la guerra. Y luego lo otro que dices, pues lo que ya se sabe, y hay muchos mapas hechos, que es de mortalidad por áreas pequeñas. Estos mapas están hechos a nivel autonómico y a nivel estatal, y lo que todo el mundo ha sabido, muchos periódicos dicen que la mortalidad, que el código postal es el factor de riesgo más claro respecto a la mortalidad. ¿Y por qué el código postal? Precisamente por las industrias en las zonas en las que hay industria, y eso está pasando en toda Euskal Herria. Cuando se mira el mapa de Euskal Herria, se ve que las zonas industriales tienen una mortalidad más elevada, y llega a situaciones, y eso es interesante, se puede entrar en internet, es perfectamente público, podéis mirar en Getxo cómo está, porque está hasta por barrios, Hay barrios en los que hay mucha más mortalidad en unos que en otros. Por ejemplo, en Durango era muy claro, o sea, había una zona que claramente tenía una mortalidad muy superior, pero que estamos hablando de un 50% más, o más de un 50%. Y en nuestra zona también hay zonas que ves por hombres y por mujeres. Por ejemplo, es muy significativo en San Julián, mujeres que tienen el valor más alto es por encima de un 54% más, un 60%. Pero solo hay datos de mortalidad. Lo que no hay, este tipo de mapas no son hechos para otras cosas. Y yo siempre digo que, por ejemplo, las enfermedades infantiles, el cáncer infantil, las malformaciones fetales, todo ese tipo de temas, las enfermedades raras, no pesan en los mapas, no están estudiadas y tampoco salen en los mapas de mortalidad. Entonces todo ese daño no se está reflejando por códigos postales y no sabemos. Pero yo, por mi experiencia, yo he trabajado 35 años en la zona minera llevando el control del embarazo y la planificación familiar, y todas las mujeres jóvenes, claro, y la verdad es que he tenido casos muy serios, tanto de abortos, de malformaciones fetales y mortalidad. No puedo decirlo estadísticamente porque no se ha hecho, Es decir, que la ausencia es bastante llamativa, y en cuanto a enfermedades raras también. O sea que los datos son escasos. Pero sí que hay una mayor mortalidad, y eso se ha visto en los mapas, en las zonas donde hay el peso industrial es mayor.
Y en el caso nuestro también es curioso, porque claro, en nuestro caso es más fácil de alguna manera de meterse con Petronor porque es la única industria. Claro, es una zona semi-rural con poco impacto de tráfico ni de nada. En concreto, San Julián de Mosquios casi no tiene coches, pero está dentro de la refinería. Y el impacto de el impacto directo es Petronor. Y cuando se hace, nosotros tenemos un aparatito de detección de calidad del aire y partículas de 2,5 que el gobierno vasco nos recoge, y hay momentos que pega unos chupinazos pero impresionantes. Puede llegar a 1000 a las 3 de la mañana. Hombre, a las 3 de la mañana no hay ningún coche que circule, es Petronor. Eso está claro. Porque en otros sitios como Tarragona o así, que son polígonos industriales, campos petroquímicos con muchas empresas, unos dicen que son otros, pero en nuestro caso no hay nadie más. Bueno, yo solamente era añadir un dato de lo que estás diciendo. El mapa de mortalidad del año 2020, concretamente en el municipio de Musquis, dice: en Musquis hay un alto riesgo de cáncer de labio, de cavidad bucal y de faringe, al menos un 21% más que el resto. Y además también tiene un alto riesgo en cáncer de esófago, más de un 10% al resto de la población, y otras 4 causas de muerte. O sea que realmente sí que hay, bueno, ellos mismos lo declaran en el mapa que se hace desde el Ministerio, es decir, que hay un alto riesgo de cáncer en determinados cánceres. Hombre, es significativo lo que dices de la boca, porque precisamente es por donde está entrando directamente la contaminación, vamos, lo que se respira. Y es que es claro, seguro que paséis por allí, ya ves como a veces notas incluso la piel, la cara, se nota mucho. Sí. Pero bueno, aquí no estáis libres, para nada. No es tan directo, no lo veis tanto porque está justo ahí detrás, pero ya veréis cuando tengáis aquí una antorcha en el puerto y una chimenea. Lo que hacen las antorchas de vez en cuando. Ellos dicen que la antorcha en principio tendrá solo un poquito de gas natural, pero se utilizará en emergencias y de manera intermitente. Pero ya veis cómo sale en la película la antorcha de manera intermitente, y es muy habitual. Y por ahí sale de todo, Vamos, eso está claro. ¿No? Sara, digo, en el contexto de esto que estáis contando y explicando, supongo que lo habéis pedido y nos habrán contestado, porque nos han contestado otras cosas. El estudio epidemiológico clásico, el estudio epidemiológico de la población de San Julián se habrá solicitado, lo podéis solicitar, si el gobierno vasco os habrá mandado algún reclamo. No. Lo que sí conseguimos es que la Dirección de Salud Pública de Vizcaya hiciera un estudio, una valoración de riesgo que no se había hecho anteriormente, que fue bastante piloto, no se ha vuelto a hacer. O sea que esas cosas no se pueden hacer solo una vez, hay que ir haciéndolas de una manera seriada. Y se basaron no había muchos datos tampoco. Lo que sí ellos, dentro de que fue la primera vez que se hacía y era un estudio, porque ellos lo que tenían que valorar es el impacto de la refinería en la población, copiando un modelo que habían utilizado en Estados Unidos respecto a refinerías que estaban en la población. Es bastante precario, pero sí que identifica un aumento de riesgo de cáncer en relación al benceno en el caso de San Julián y de Los Campos, creo que se llama, que es un barrio que está al otro lado, bastante cerca también de la refinería. Eso sí, ellos sí identifican ahí un riesgo asociado al benceno. El benceno es cancerígeno y tóxico a todos los niveles, claro. Una pregunta sobre el accidente de ayer tarde, creo que ha sido ayer cuando he incendiado una planta en el superpuerto. ¿Tenéis alguna información de qué ha sido, quién Yo es? no me he enterado, no lo sé. ¿Qué has enterado? No, hubo el año pasado una muy fuerte.
pero ayer yo no la he visto, porque no ves cómo es la prensa, ¿eh? No, nosotros además, como justo lo del puerto no lo vemos, lo veis vosotros, y cuando hubo el incendio fuerte del año pasado, que fue muy grave, ¿no? A punto de, bueno, ahí se hubiera estallado, hubiera desaparecido la margen derecha, porque está justo hacia allí, ¿no? Vimos las nubes negras por el cielo, pero yo no he visto nada. ¿Vosotros habéis enterado de algo? No, tampoco. No, ¿lo habéis visto vosotros? Ni en prensa. Ayer a la mañana. No. En prensa tampoco hemos visto nada. Un poquito. ¿Y sabéis de dónde era? ¿De qué empresa? Es que está todo ahí. Claro. Pues no nos hemos enterado, pero bueno, ya veis, ¿no? Lo que pasa. O sea, está claro. La catástrofe, la que está anunciándose, a pasar, pues en cualquier momento, porque es que la prueba de ayer. Es que además, si leéis, está publicado en el Gobierno Vasco el proyecto, los dos proyectos, ¿eh? Es escandaloso cuando ellos dicen, o sea, viene una lista y dice riesgos explosivos, una lista de productos, todos son explosivos, y luego después cómo justifican que no puede, que es poco probable. Pone poco probable, que eso es muy fuerte, porque poco probable ya es probable, ¿eh? Poco probable que haya una reacción en cadena, porque entonces ponen distancias alrededor a otros depósitos que son todos inflamables. Ellos van a poner varios depósitos también. Y es poco probable, dice, y ahí sí se queda, ¿eh? No les importa. Después de una lista muy larga de riesgos explosivos. Porque el hidrógeno, claro, explota. Yo, Sara, la pregunta que te quería hacer, en los años de lucha que lleváis con este tema, la relación vuestra entre la administración, la empresa y vosotros, ¿no? ¿Qué impresión tienes de cómo la administración, la parte que toma, ¿no? Que toma parte? Es una... Entonces, yo creo que ya tienes suficiente experiencia para que nos expliques un poco cómo ves la administración en estos temas medioambientales, ecológicos, de salud y tal. Pues la experiencia es muy mala, porque primero que nosotros la relación al final la hemos tenido en juicios contra la administración, hasta 9, a todos los niveles. A veces hemos ganado, a veces hemos perdido. Pero ha habido 9 juicios contenciosos administrativos contra la administración siempre, porque es la administración la que da las autorizaciones ambientales. Petronor entra en estos juicios como parte afectada siempre. Y esa es la relación. Luego hemos ido una vez al Parlamento Vasco, a la Comisión de Medio Ambiente, les hemos contado todo y las respuestas pues, son bastante peregrinas. Nosotros, me acuerdo, la primera vez que fuimos, el del PNV nos dijo, muy bien, seguir así con los juicios. Increíble, ¿no? Y luego no ha habido más. O sea, ha habido al principio del todo, tuvimos alguna reunión, pero ya no más. O sea, un par de veces que hemos estado en el Parlamento, en la Comisión de Medio Ambiente, pero ahora hace unos años, hace 2 o 3 años, con lo del el tema de la administración ambiental, y con la única que nos hemos relacionado, que ahora hace ya años que no, ha sido con el Ararteko, que tuvimos una relación bastante buena y hizo 2 informes muy potentes, pero desde hace a lo mejor 5 años que no sabemos nada de ellos. A mí se me ocurre pensar que a veces lo que ocurre entre las grandes empresas tan poderosas y las puertas giratorias, ¿no? El fichaje que de estas empresas hacen de políticos, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Que los políticos al final son fichados o van a empresas, grandes empresas, ¿no?
Hombre, aquí el ejemplo más claro fue el Yoshio Imaz. Yoshio Imaz entró en Petronor cuando empezó el proyecto del coque. Hicimos las primeras alegaciones, se recogieron 11.000 y pico alegaciones de personas de los municipios y claro, con el tema de costas estaban bastante preocupados porque iban a hacer una ampliación sin permiso y vieron que teníamos una abogada muy buena detrás y que el pueblo se estaba oponiendo y que el ayuntamiento en aquel momento también. Entonces entró como conseguidor claramente y lo consiguió. Entró él y luego como crearon un gabinete de prensa en el que entró Amatiño, que en aquel momento había sido director de TV y de la revista El Guía, un hombre con mucho currículum, y gestionaron desde entonces. Ya en aquel momento ya la prensa quedó ya controlada a todos los niveles y Yoshio inicia su trayectoria ascendente en ese momento de Petronor para el cielo, porque ahora está ahí arriba. Vamos, pero que sí está muy enfadado últimamente y cada vez que lo veo más enfadado más contenta me pongo. No sé si la habéis leído, tiene unas declaraciones que son mundiales. Está perdiendo los papeles cada vez que va a algún evento. No sé qué querrá decir eso. Yo como última pregunta mía, los medios, los periódicos, las televisiones, ¿qué experiencia tenéis vosotros de cómo se han portado en este tema, no? Bueno, ha sido bastante, al principio un poco mejor, cuando empezamos, ya digo, cuando entra Martiño ya se corta y luego ha sido ya muy difícil y ya en los últimos años nada. Nos ha dado bastante cancha ahora, ha sido el corto, cuerdas. En el momento que empezamos con el corto sí que han salido artículos y ha sido de alguna manera lo que nos ha vuelto a dar un poco aire, bastante aire. Y yo creo que a Petronor no le está gustando nada, porque en todos los sitios que vamos la película se ve, gusta mucho a la gente e impacta bastante. A veces en algunos concursos les han dicho que les ha impresionado mucho y todas las veces que se ha presentado en los concursos, tanto nacionales como internacionales, han sido salas llenas. En Francia hemos ganado en Montpellier, en Toulouse, me parece, bueno, en Nantes, bueno, en muchos sitios. Y las salas en Portugal, en México también. Entonces, claro, salas llenísimas. Me acuerdo de la imagen de Montpellier, que era una sala de cine enorme. Y esto, pues, está dándole una visión que ellos nunca han querido, porque de alguna manera Petronor siempre está como tapado, protegido. No sale. De hecho, hace años iban a hacer un programa de televisión en la sexta, era en la Antena 3, me parece, que era Mi casa huele mal, no me acuerdo bien el título, pero el caso es que vino un periodista, nos llamaba diciendo que iba a hacernos una entrevista y después nos llamaron diciendo que no, que les habían dicho que de ninguna manera, que no podían venir, y la grabaron en la línea de la Concepción a Cepsa, a gente que vivía allí, pero aquí no. Y luego conseguimos lo del Salvados, que sí fue un bombazo, pero fue el que lo conseguimos, por nuestras relaciones, y salió. Pero la verdad es que al final, cuando está pasando, dices, wow, pero luego todo se muere. Porque para que en la prensa las cosas estén, tienen que estar todos los días. Eso es así. La memoria de todo esto es muy corta. Hola, buenas noches. Me ha gustado mucho la película, os doy las gracias y también me gusta mucho cómo has expuesto todo. Me parece que es una gran comunicadora, además sin papeles ni nada, o sea que muy directo. Y tenía dos, más que preguntas, no sé, me preguntaba si había recambio generacional, si la gente joven en Muskis está comprometida con todo esto. Y la segunda es, ¿cuánta gente, qué proporción de gente trabaja en Petronor de Muskis también? Bueno, ahora no sé cuánto trabaja. Hace unos años un 10% era de Muskis.
un 10% de Murcia, los demás son de toda la zona. De todas O sea que os podréis hacer una idea, ¿no? Sí. Meter cuña que la misma madera. Pues tiene 850 trabajadores reconocidos, pero luego están las contratas. Y hay mucha gente que trabaja en contratas y tal. Es un sistema bastante clientelar también, ¿eh? De cómo entran, quiénes entran y para qué entran, ¿no? Tienes que ir a estar afiliado a un partido si quieres entrar a trabajar en Petronor. Y si no, pues tienes que ir a servir chiquitos salvachón y si quieres entrar a trabajar. No me digo, Y lo del relevo generacional pues es complicado. De eso estábamos hablando antes con Jorge Barro también. Que los jóvenes primero que tienen que buscarse la vida, ¿no? Y no está fácil, ¿eh? Y luego que estas luchas son pesadas y largas. Entonces aparecen puntualmente en un momento determinado y son como un fuego, como una explosión de actividad y de capacidad y de todo. Pero el mantenimiento día a día, pues no hay un relevo generacional. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué relaciones tenéis, o históricamente si ha habido, con todo lo que era el colectivo ecologista, históricamente, teóricamente hablando? Por ejemplo, Chile, Ecologistas en Marcha, todo lo que en el mundo de los últimos 25 o 30 años se ha adornado en el concepto ecológico. ¿Vosotros hoy tenéis el saludo de alguien, ayuda a alguien, apoya a alguien? Mira, yo quería un poco comentar eso. Es curioso, porque efectivamente hay muchos colectivos ecologistas y yo creo que ha habido relación con ellos. Pero nosotros tenemos la sensación, bueno, yo no hablo por boca de Sara, hablo por el colectivo mío del grupo de la Coralita, ¿no? De que los grupos ecologistas, yo sé que algunas veces se ha ido a hablar con ellos y cuando hablas del tema de Petronor, al final nos acaban comprometiendo. O sea, cada uno tiene sus luchas, pero cuando te tienes que meter con el dragón de dos cabezas, cuesta. Y bueno, pues que no sé, es un tema que recambio generacional no hay, que ellos están y seguirán, que campean y que yo sigo diciendo lo mismo, que ya el problema lo tenemos cada uno a nivel individual de nuestro compromiso con la tierra. Y entonces es que nosotras seguramente seguiremos y se harán juicios y se harán movilizaciones y intentaremos que todo esto tire para adelante. Pero si no hay un compromiso individual de cada uno de nosotros de que hay que poner pie en pared y hay ciertos comportamientos que no se pueden tolerar, ellos van a seguir igual. Porque las leyes las hay, pero las leyes no cubren al final, no hacen lo que tienen que hacer. El conchabeo con la administración es total. Ahí hay muchos intereses. Ya no voy a hablar de puertas giratorias. Voy a hablar pues de lo que hablábamos ahora, ¿no? De meter a mi hijo, de mi hermano, de mi marido, de que los concejales y los alcaldes o alcaldesas están asustados. Muchas veces, ya no digo que sean corruptos, no. Simplemente te enfrentas ante una persona, ante un ente que es que te acoquina, porque a ti te dice, no, es que yo soy alcaldesa de mi pueblo, pero es que como te metas conmigo, la multa que vas a tener que pagar, no vas a tener pueblo para poder pagarla. Entonces, al final todo el mundo acaba acoconado, o sea, y no puede ser. Por eso yo creo que es una actitud individual de cada persona, si queremos cambiar esto, si queremos que esto pare, porque es muy complicado. Por eso en el corto se ve muy bien, En el corto, aparte de que trata muchos temas, no solo trata el tema de la contaminación, trata el tema del empoderamiento de las mujeres, que también hay mujeres con 93 años que se empoderan, y que es muy importante también tener en cuenta a personas que pensamos que no tenemos visualización, porque somos ya mayores y somos amas de casa, o como dice el niño, ¿qué van a hacer estas? ¿Qué van a hacer estas? ¿No? El nieto de Rita.
Pues sí, sí hacemos, porque tuvimos narices para plantarle cara y decirle no. Y si eso lo hubiera hecho cada asociación del pueblo, posiblemente otra cosa hubiera pasado. Y no se hizo. Las asociaciones acataron y cogieron las subvenciones. Si no hay ninguna pregunta más, solo agradeceros este tiempo que nos habéis dedicado, que creo que...